Me da mucho gusto saludarlos en este espacio de análisis, mi columna de los lunes, y me da mucho gusto compartirles este análisis del lunes 29 de abril. Anoche fue el segundo debate presidencial, el segundo de 3 debates, todavía falta un tercero, y estamos ya a casi un mes de la cita en las urnas. Si usted no se quiere perder el postdebate, que estuvo bastante bueno, estuvimos Daniela Barragán, Pedro Mellado, Álvaro Delgado y su servidor, pues aquí mismo Sin embargo al aire lo podrá ver. Por lo pronto le comparto que es mi análisis después del debate. Se llama La normalización de lo podrido y dice lo siguiente. Me preguntaba anoche cuando veía a Xóchitl Gálvez lanzar baldes de lodo a Claudia Sheinbaum durante el segundo debate. ¿Cómo le hace? ¿Qué hay dentro de ella que le permite sentirse un referente moral cuando es la candidata de 3 partidos que representan la corrupción, cuando es el rostro de Alejandro Moreno Cárdenas y de Marco Cortés, de Jesús Zambrano y de Santiago Taboada, de Roberto Madrazo y de Vicente Fox, de García Cabeza de Vaca y de Felipe Calderón, de Genaro García Luna y de Carlos Salinas, de Enrique Peña Nieto y de Ernesto Zedillo? ¿Cómo se atreve a hablar de supuesta corrupción alguien que hizo fortuna en los años en los que fue servidora pública, como el profesor Carlos Jan González o como Carlos Romero de Champs, y que representa al partido de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría o de José López Portillo? Creo que amerita analizarlo de fondo, y la reflexión viene desde atrás, cuando los partidos políticos eran formadores de cuadros. Sin importar sus tendencias ideológicas, incluso para ratificar un cierto compromiso o requisito público, estas fuerzas solían impulsar las carreras de mujeres y hombres con vocación de servicio. Sin embargo, porque uno de los valores, entre comillas, que se promueven desde la derecha es que el individuo está por encima de su comunidad, esa idea, servir a la nación, fue lo primero que se hizo a un lado conforme México se fue derechizando. Y cuando los intereses colectivos ya no tuvieron prioridad, lo que vino fue más fácil: privatizar la política. Generaciones de ciudadanos formados como peones de los intereses privados, como ella, tomaron el poder con las consecuencias que conocemos. Piensa Xóchitl, me decía, que porque lanza lodo con las manos desnudas, no trae el huipil manchado de lodo o de algo peor. Porque los últimos episodios de descomposición del PAN y del PRI hablan de una podredumbre de fondo. El cártel inmobiliario es podredumbre de fondo. Podredumbre de fondo es que un grupo de corruptos ocupe la dirigencia panista o que Alejandro Moreno esté acusado formalmente de saquear al Instituto Reyes Heroles, que es la escuela de formación de cuadros priistas. Ella es, pensaba, como sus compañeros de viaje. Xóchitl es consecuencia de la normalización de lo podrido. Así se explica que Marco Cortés diera a conocer el pacto inmoral con el PRI de Coahuila. En enero de este año, el dirigente nacional del PAN publicó en sus redes un documento en el que Alejandro Moreno y los líderes locales priistas se comprometen a darle desde notarías hasta oficinas de recaudación, secretarías que manejan los gruesos del dinero e incluso una magistratura. Después, cuando se le cuestionó, a Marco le pareció un mérito transparentar el acuerdo. Es decir, le pareció más inmoral guardarse el papel que el papel mismo. La falta de inteligencia de Marco Cortés es conocida, ciertamente, y a muchos no nos sorprendió su respuesta. Pero el fondo es profundo y su caso sirve de ejemplo. Si el individuo está sobre los intereses de la comunidad, ¿qué importa
que él acuerde beneficios para un puñado de panistas y no la posible ganancia de los coahuilenses cuando votaron por ellos? Y lo más interesante es que parece creerse su propia argumentación, así sea una tarugada. Es como Xóchitl hablando de corrupción sin verse a sí misma, sin ver su propia fortuna, hecha con contratos gubernamentales cuando era servidora pública. La deformación de Xóchitl, de Marco Cortés o de Alito Moreno, es producto de complicidades, de las élites como la empresarial, que formalizan y normalizan lo podrido, de los grupos intelectual y académico que acompañan al PRI y al PAN desde hace décadas y no les enseñaron que debían construir una cierta cuota de militantes con entendimiento de lo que es moral y ético en el servicio público. Los intelectuales y académicos se acomodaron rápido en la idea del individualismo. ¿A quién le importa educar a los demás como a Xóchitl? ¿O por qué habría de imprimírseles valores a los que vienen si la idea de nación huele a viejo? Por eso usaron ambos partidos en sus objetivos personales, como vengarse de la izquierda y en particular de Andrés Manuel López Obrador. Por eso menospreciaron la idea de construir un proyecto de nación en estos años. El concepto nación es nada para ellos. Todo es el individuo, las ganancias individuales, el fortalecimiento de las causas personales. Los más corruptos se hicieron del poder partidista en PAN, PRI y PRD, y los nuevos cuadros no pasaron por un filtro mínimo por la complacencia de esas élites. Esto también explica que nadie cuestione en la derecha que Santiago Taboada, cuyo grupo político está en el ojo del huracán por las corruptelas inmobiliarias, aspire a gobernar la capital mexicana. Explica que Xóchitl presuma un patrimonio hecho al amparo de sus puestos públicos y que sea candidata a la presidencia de la República. Y como la complicidad, el otro componente fundamental en el proceso de descomposición del PRIAN es la simulación. Jesús Reyes Heroles o Manuel Gómez Morín tomaron bando de cara a la sociedad, mientras que intelectuales como Enrique Krause o Héctor Aguilar Camín, que se han beneficiado de la cercanía con el poder, aparentaron durante años que eran ajenos a él. Formaron y forman parte de los cuartos de guerra de PAN y PRI, pero se hicieron pasar por un centro democrático desinteresado de los beneficios y preocupado por la democracia. Se han enquistado décadas dentro de las instituciones electorales, supuestamente autónomas, pero a la hora de la definición hicieron lo que les beneficiaba. Avalaron los fraudes electorales cuando sus intereses personales estuvieron en riesgo, a pesar de que esos fraudes afectan al colectivo, porque ¿a quién le importa en estos tiempos el colectivo? ¿A quién le importa, repiten, la nación? Los intelectuales y académicos y los dirigentes del PRIAN se acompañan mutuamente hacia la renuncia de su esencia. Los partidos opositores se negaron a sí mismos como referentes éticos y los intelectuales abandonaron la crítica. El resultado es que la oposición postula ladrones mayores y menores y tiene la garantía de que serán acompañados por intelectuales y académicos en su camino hacia el poder. Y claro, no les molesta ser contemporáneos de poderes formalmente corruptos y oficialmente impunes, como los que representaron Romero Deschamps, Arturo Montiel y Peña Nieto, o más recientemente Jorge Romero Herrera, Ricardo Anaya, Alejandro Moreno y un largo etcétera. ¿Cómo le hace Xóchitl, me decía anoche durante el segundo debate, para hablar de corrupción?
Lo ideal sería que al hablar le sangrara la lengua, pero como no le sangra o le sangra por dentro, entonces, con dosis de cinismo y una justificación construida por la derecha, se sigue de largo. Lanza lodo como si no representara lodo. Y por más que uno también, a fuerza de verlo, caiga en la normalización de lo podrido, no deja de ser fascinante que lo podrido se haga ver en las más altas tribunas como lo ideal. ¿Qué le dice a los mexicanos el descaro del PRIAN y de Xóchitl Gálvez? Viviremos para ver el día en el que debatan individuos a los que no les sangra la lengua por dentro. Muchas gracias.